Buenas tardes a todos y a todos los que se conectan en la tarde de hoy. Bienvenidos una vez más a su programa Lecturas con Sentido, un programa de recomendados de lectura para toda nuestra comunidad. A todos y a todos los que se Y conectan en la para, tarde de hoy, bienvenidos no sé una si vez hoy un más poco a de su programa retorno, Lecturas con Sentido, me un gustaría programa de que nos dejen recomendados en de el chat lectura si para nos toda nuestra comunidad. A todos y a todos los que se conectan en la tarde de hoy, no bienvenidos sé una si vez hoy un poco de más a retorno, Lecturas está con el Sentido, me un gustaría programa de que nos recomendados dejen en el de chat lectura para toda nuestra comunidad. A todos y a que todos se oye un los que se poco de conectan en ruido. la tarde de hoy. Te oye un poco de eco. Se oye eco, ya está como mejor, listo. Ya ahí para que no tengamos la interferencia de sonido. Bueno, voy a presentar hoy tenemos un programa muy especial, directamente desde las tablas. Hoy nos acompaña una gran mujer, Patricia Ariza. Ella nos va a venir a contar de sus letras, de la poesía y de los tantos libros que ha escrito, de las obras que ha escrito, actuado y dirigido, y también de esa biblioteca que hay detrás de una actriz, una poetisa, una dramaturga y finalmente una de las madres del teatro en Colombia. Entonces, para este programa nos acompañan quienes van a hacer nuestra entrevista del Colegio CEDIC Ciudad Bolívar, Nelson Barrios. Muy buenas tardes para todas las personas que el día de hoy nos están viendo. Pues contento de estar con la gran maestra Patricia, contentos de compartir este espacio y pues nada, espero que se goce en esta entrevista. De la Universidad Nacional nos acompaña Felipe Cañón. Hola, buenas tardes a todos. Es muy emocionante estar por acá. Muchísimas gracias. Y Rubén Mora. Buenas tardes a todas las personas que se conectan. Espero que aprendamos mucho en este espacio. Patricia, entonces, bienvenida a este espacio. Es un gusto para la Secretaría de Educación tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes, muy amables. Aquí muy Bueno. dispuesta. Bueno, para darles un pequeño contexto de quién es Patricia Ariza, para estos jóvenes que de pronto no lo saben, ella estudió Bellas Artes en la Universidad Nacional de Colombia. Estando allí muy pronto, ingresó al movimiento literario nadaísta y parte de sus letras estuvieron allí enmarcadas en este movimiento literario. Es fundadora de nuestro querido Teatro La Candelaria, ha dirigido múltiples festivales, pero entre los que se resaltan el Festival de Teatro Alternativo y el Festival de Mujeres por la Paz. Ella también se ha destacado porque ha llevado a personas que no son del arte a actuar, como han sido víctimas del conflicto, como han sido también habitantes de la calle u otros, que es información, pero con un mensaje muy importante en sus obras artísticas, los ha formado. Patricia entonces es un referente, una voz contestataria que necesitamos escuchar y creo que no necesita más presentación. Entonces les doy la palabra para que empecemos a oírla y aprender de ella. Muchas gracias, Patricia, por venirnos a inspirar. Muchas gracias por esa presentación, aquí dispuesta a responder. Bueno, Patricia, bienvenida. Es realmente un placer tenerte acá. Sabemos que tus primeros años de educación estuvieron a cargo de tu papá. ¿Cómo fue eso? ¿Qué papel tuvo la lectura en medio de este como primer proceso educativo? Pues mi padre era una especie de pueblerino autodidacta, ilustrado, muy ilustrado, digamos que no tuvo como las etapas progresivas de la educación, pero como era un hombre tan inquieto, pues era un lector y vivía muy informado, tenía una biblioteca, entonces él nos enseñó a leer, a escribir, digamos, las cosas básicas de la educación. Entonces le daba, se enfermaba, una falla gravísima que podría cometer yo era tener un error de ortografía. Él decía que era un horror de ortografía. Entonces, pues él nos enseñó y entonces, pues
pude dar un salto muy grande cuando intenté entrar al colegio y prácticamente no hice primaria, entré al bachillerato directamente sin haber participado en la primaria, en esa escolaridad que también es importante no solo por lo que se aprende, sino por lo que se vive con los otros niños y niñas, pero igual fue muy emocionante haber aprendido con él, porque aprendí también muchas otras cosas que no solamente las dan en el colegio, sino otras cosas, oficios aprendí con él también. Patricia, bueno, buenas tardes. Es para mí un honor tener la oportunidad de conversar en este momento con usted. Y bueno, como todas las personas que han dejado huella, tienen una vida bastante curiosa, bastante interesante. En esta parte de la entrevista quisiéramos saber un poco más acerca de su vida. Por ejemplo, ¿cuál es la historia de aproximación que usted tiene al mundo del arte, que es el mundo en el que mayor influencia tiene? Pues claro, en primer lugar, pues tal vez el contacto con mi padre, porque era un lector. En segundo lugar, pues siendo muy adolescente, muy jovencita, pues me vinculé al nadaísmo, que era un movimiento iconoclasta, muy rebelde de jóvenes, eh, donde la mayoría eran poetas. Entonces, pues era un tiempo constante de escucharlos decir poemas, de leer poesía. Entonces fue como mi primer encuentro con el arte fue con la poesía y con el cine, por supuesto. Digamos, en el cine me acuerdo de una película que vi que se llamaba Verdi, que me marcó muchísimo, porque era la relación de la ópera de Verdi con la liberación de Italia también, muy importante. Y pues la poesía, definitivamente los poetas y las poetas nadaístas me marcaron para siempre, a mí en mi vida, y además las lecturas, porque a pesar de que eran muy jovencitos, eran muy ilustrados también. Era gente muy culta, o por lo menos con una pasión por la lectura muy grande. ¿Alguna otra Patricia, pregunta en relación? Dime. sí, es que me surge mucho la cuestión ahí de que, listo, tú entonces entraste como súper rápido al bachillerato, te vinculaste muy joven al movimiento nadaísta, por ahí también nos enteramos de que te fuiste de la casa a los 15 años, pero ¿cómo fue ese proceso? ¿A qué te dedicabas en aquel entonces? ¿Cómo llegaste a conectar con este grupo y finalmente entrar a la Universidad Nacional? Pues mire, yo aprendí a escribir al revés. En el colegio estuve en un colegio de monjas y aprendí cómo escribe Da Vinci a escribir al revés. Y yo creía, pues era tan ingenua que eso no lo podía leer nadie. Entonces escribí un diario muy fantasioso, como una historia de amor que además era absolutamente fantasioso, nada era verdad, yo era todavía muy chiquita, muy inocente en la vida, sin embargo, inocente en parte, pero digamos en relación, o sea, muchos años después supe que eso que yo había hecho era una literatura temprana, porque era una ficción de la historia de una adolescente enamorada, entonces yo describía lugares, escenas de amor que pues a las monjas no les gustaron mucho y yo salí de ese colegio, por esa razón me expulsaron del colegio, por ese diario y para mí fue muy duro porque no, o sea, yo no, era un invento, no era real, esa historia no era real, no era verdadera, pero las monjas no se tomaron el trabajo de averiguar si era real, seguramente, seguramente al leerla creyeron que era real y no la aceptaron, entonces pues tuve que salir del colegio y para mí eso fue una frustración muy grande porque en mi casa tenían las esperanzas puestas en mí, porque en esa época las jóvenes no entraban tan niñas al colegio, o sea, yo iba a terminar bachillerato muy chiquita. Mis compañeras tenían 18 años, 19 años, y yo solamente tenía 15, entonces me acuerdo que mi mamá me daba hígado crudo con jugo de naranja para fortalecer el cerebro. Y entonces, pues para mí fue una frustración muy grande, muy terrible, muy triste, porque
me decepcioné yo, pero también decepcioné mi familia, que se sentían muy orgullosos y nadie creía que yo iba a terminar bachillerato siendo casi una niña. Hoy en día los pelados y las peladas terminan muy rápido el bachillerato, pero en esa época que yo estudié no era así. Entonces fue muy duro y pues yo tuve esa tristeza y también en mi casa se enojaron mucho conmigo porque pensaron que de alguna manera yo era responsable y yo no era responsable, o sea, era falta de comprensión de parte de las monjas y me fui para donde una hermana en Medellín, y me fui de la casa, mejor dicho. Pero bueno, no llegué tampoco a la calle, llegué donde una hermana y allí llamé por teléfono a Gonzalo Arango. Me averiguó el teléfono de él con un amigo de mi hermano y le dije que yo quería ser nadadista. Y efectivamente él, pues no solamente me conectó con los primeros años de mi vida afectiva, fue mi primer novio en la vida, sino que también fue la puerta para ingresar al nadaísmo. Y ingresé al nadaísmo y estuve ahí un tiempo muy muy militante en ese movimiento, muy dedicada, muy apasionada, porque descubrí otro mundo. Es decir, no solamente era un mundo transgresor, iconoclasta, pero también no era solamente eso, era un fervor a las letras, a la poesía, a la literatura. Pasábamos las noches enteras leyendo al tiempo, en búsqueda del tiempo perdido de Proust, por ejemplo. Leíamos muchas lecturas, incluso yo no las entendía bien, pero era una verdadera pasión, la lectura y la escritura también. Patricia, Dime. este movimiento nadista también tuvo un fuerte acercamiento, por ejemplo, al mundo del arte, en lo que compete, por ejemplo, al ámbito de la literatura. Ahora bien, es conocida la relación que se puede establecer entre el arte y la política, y en ese sentido su propuesta teatral fue innovadora en el país y, si se quiere, en el mundo. Quisiéramos que nos comente en qué consistió su propuesta de la creación colectiva y cómo se logró vincular dicha propuesta teatral con, con los proyectos de los movimientos sociales. Pues mira, después, cuando yo estaba en el nadaísmo, un hermano mío mayor fue y me rescató por allá. Yo estaba en Tumaco, en una isla donde fuimos a fundar un nuevo país. Eh, como no lo podemos fundar en esas. Entonces, después entré a la universidad, tuve que presentar los exámenes en el Ministerio de Educación. Pasé los exámenes, entré a la universidad. En la universidad conocí a Santiago García, que estaba montando una obra que se llamaba Galileo Galilei, una obra muy importante conocer a Galileo Galilei, la historia de Galileo, porque es un verdadero pionero de la ciencia, Galileo. Y entonces, pero en esa época la Inquisición en Italia era dominante, entonces el Papa obliga a Galileo a retractarse de sus descubrimientos, porque le dice que si no se retractaba, pues iba a ser quemado en la hoguera. Entonces el hombre se retractó y tenía un joven alumno, como de la edad de ustedes, que lo amaba, lo adoraba y aprendía de él. Y entonces él le, pregu- le preguntó a Galileo, le dijo que era muy triste que él se hubiera retractado, que era una tragedia que un país que no tuviera héroes. Y Galileo le contesta, error, desgraciado el país que necesita de héroes. Me acuerdo de esa frase. Y Santiago, entonces allí necesitaba actores, unos actores que no eran los actores principales, sino que había mucha gente que pasaba, como lo que llaman extras, por decirlo de alguna manera, que me parece muy fea esa palabra, pero digamos eran actores que no tenían protagonismo. Entonces yo fui a decirle al maestro que yo quería estar ahí, yo estaba estudiando artes y él me dijo que ya todos los papeles estaban asignados, pero que si yo quería, el maestro Santiago García estoy hablando, que si yo quería podía tomar nota de los ensayos, hacer como una bitácora, el diario de trabajo de los ensayos, y pues ahí
entré, yo no tenía un vínculo con el teatro, pero tener ese privilegio de ingresar al teatro a través de ver a Santiago García dirigiendo Galileo Galilei es un privilegio enorme. Entonces me enamoré del teatro, me, me, me enloquecí con el teatro, se volvió como una parte fundamental de mi vida. Entonces, Santiago tuvo problemas con las directivas de la universidad y decidió, después del estreno, salirse de la universidad y fundar un teatro independiente. Ustedes se imaginan en los años 60, a mediados de los 60, un teatro independiente en Colombia era una odisea tremenda. Yo levanté la mano y me salí con Santiago, hice parte del equipo que fundó ese teatro que hoy es el Teatro La Candelaria. Y entonces ahí no solamente fundamos un teatro, fundamos el hecho de realizar temporadas permanentes y por último, como después de un año de trabajar ahí en la Candelaria, fundamos una sede independiente propia, que es donde hoy queda el Teatro La Candelaria. Y además, no contentos con eso, fundamos una manera de hacer teatro. Necesitábamos una dramaturgia nacional propia que expresara lo que nosotros queríamos decir. Y en Colombia había muy buenos dramaturgos, pero muy poquitos. Enrique Buenaventura, por ejemplo, había muy pocos. Entonces nosotros queríamos hacer obras nuestras. Y entonces hicimos un laboratorio con el TEC de Cali, con Enrique Buenaventura, y en ese laboratorio investigamos y descubrimos la posibilidad real de crear obras colectivamente. Entonces nosotros llegamos de Cali y empezamos a hacer una obra de creación colectiva sobre la revuelta de los comuneros, de José Antonio Galán y los comuneros. Hicimos esa obra, nos demoramos mucho haciéndola porque no teníamos experiencia. Imagínense, éramos unos peladitos, pero teníamos a Santiago García, que es tener mucho. Y entonces hicimos esa obra. Hasta esa época, las temporadas, los estrenos, se demoraban 2 o 3 días, máximo una semana. Eso era un éxito loco. Si una obra duraba una semana presentándose, no había movimiento de salas independientes. Entonces, con esa obra que nosotros montamos, se hicieron 430 funciones. O sea, se dio un salto muy grande, no solo para nosotros y nosotras, sino para el teatro colombiano. O sea, hacíamos funciones en los barrios, en los colegios, en las cooperativas, en los sindicatos, en las universidades. Entonces esa obra se presentó por todas partes, nos invitaron a giras internacionales. Entonces, claro, eso nos fortaleció de tal manera que hoy en día nosotros seguimos haciendo creación colectiva, seguimos nosotros y nosotras haciendo nuestras propias obras originales de teatro. Esa es la historia. Patricia, y esas historias, esos momentos se van quedando como unos tesoros en nuestra vida. Y en ese sentido podemos darle paso a la siguiente sección, que es precisamente los tesoros más sentidos. En esta sección hablaremos acerca de los recuerdos más entrañables, que pueden ser objetos, momentos, historias que nos han marcado como personas. Y bueno, doy paso a mi compañero Felipe para que formule la primera. Y yo le doy paso a Nelson. Gracias, Felipe. Maestra Patricia, yo no he podido disfrutar tanto de ver teatro ni de hacerlo como quisiera, pero bueno, tengo muchísimas ganas de conocer más de todo esto y sé que hay muchísimas más personas que nos acompañan que también están interesadas en aprender sobre teatro. Entonces te quiero preguntar, ¿a qué teatros deberíamos ir? ¿Y hay alguna obra tuya que en este momento se esté presentando? Mira, pues es importante que vayan a todos los teatros independientes. En Bogotá hay un movimiento de salas muy interesante eh, que siempre están en temporada. O sea, ir a teatro tiene que volverse como ir también a las exposiciones, a disfrutar de la oferta cultural de la ciudad y también, en la medida de lo posible, practicar las artes. En el colegio es muy importante que los niños y los jóvenes, así no se vayan a convertir en artistas,
pero el arte amplía la sensibilidad, amplía el espíritu, amplía la posibilidad de mirar el mundo de muchas maneras, no de una sola manera, sino de muchas maneras. El arte llega a otros lugares donde no llega la política, donde no llega la ciencia, donde no llega la pedagogía, llega a los sentimientos, a los afectos, a las asociaciones, a los sueños, a las premoniciones. Entonces, nosotros en la Candelaria siempre estamos haciendo temporada, la mayor parte del tiempo con obras nuestras, del grupo. Somos un grupo de dedicación sistemática al teatro. Eso significa que no es solo una profesión, sino más allá. Es un sistema de vida, una manera de estar en el mundo, de habitar en este planeta, de habitar este país y habitar esta ciudad. Entonces, pues yo les recomiendo que vayan a teatro. Claro, yo soy del Teatro La Candelaria y de la Corporación Colombiana de Teatro, dos salas abiertas todo el tiempo. Por supuesto que les recomiendo ir allá. En 2 semanas vamos a tener una temporada de una obra que se llama Naira, la memoria, pero no solo les recomiendo ir al teatro que hacemos nosotros y nosotras, sino ir al teatro en general, por lo menos una vez al mes, una vez a la semana, ir al teatro y practicar el teatro, la pintura, la literatura. Eso es muy importante en la educación, en la formación, porque de verdad que le abre a uno el universo. Uno vive muchas vidas, no vive solamente la vida que le tocó a uno en su casa, en el colegio, sino vive muchas otras vidas en el teatro, muchos personajes, muchas situaciones, muchos acontecimientos. Sí, Patricia, ¿Qué es? por ejemplo, el arte ha llegado a donde, si se quiere, la razón, aunque esto es polémico porque puede, digamos, inferirse que el arte no es racional, pero me parece que el arte puede describir hechos que no se narran tan fácil a través de la racionalidad. Por ejemplo, los hechos violentos, etcétera. Como mencionaba antes, usted tuvo un acercamiento al nadaísmo durante su juventud y en ese sentido quisiéramos preguntarle cuál de sus obras o cuáles obras literarias y filosóficas son sus favoritas o a las que más recurre. ¿A las que más leía en esa época o a las que leo ahora? Pues, pues, podría ser ahora y en esa época. Por ejemplo, en esa época me acuerdo que leímos el cuarteto de Alejandría, de Lawrence Durrell, una obra muy impresionante. Y leíamos mucha poesía, pero también leíamos literatura. Leíamos a León de Grey, me acuerdo mucho. Leíamos a Aurelio Arturo, otro escritor y poeta. Mm, y la vida era como una lectura continua, pero sobre todo la poesía. Y leíamos muchas crónicas también que salían en los periódicos. Los escritores nadaístas eran también cronistas y relatores de la época que estábamos viviendo. Hay muchas novelas que escribieron. Humberto Navarro escribió, por ejemplo, una que se llama El amor en grupo. Elmo escribió sobre la experiencia esa de la isla que se llama Isla Nada. También estuvimos en una isla unos meses tratando de fundar una nueva sociedad. Entonces, y en esas, como digo, seguimos todavía. Y ahora pues ya las lecturas son muy diversas, claro, depende. En la Candelaria para montar cada obra es una investigación previa que nos lleva a muchas lecturas, a muchas investigaciones, pero digamos la lectura, el teatro se lee con los sentidos. Es decir, hay obras que se escriben para el teatro, pero que no son teatro. El teatro solo sucede cuando estamos juntos y juntas los espectadores y nosotros. El teatro es un hecho vivo, contundente, es un acontecimiento de vida. Entonces uno lee, no solo lee libros, leer la realidad también es una forma de lectura. O sea, cómo leemos este momento de Colombia, cómo lo leen los jóvenes como ustedes, en el momento que estamos viviendo, la dificultad frente a la paz, por ejemplo. Hemos tenido tantas esperanzas y como que se nos van de las manos. ¿Cómo leemos ese momento?
Entonces es como muchas formas de lectura. El teatro nos ayuda a leer en vivo, a leer una obra, pero mostrando, a diferencia de la literatura, por ejemplo, mostrando el comportamiento. Si hacemos una obra sobre Simón Bolívar, ustedes pueden saber quién es Simón Bolívar y qué hizo Simón Bolívar, pero en una obra se puede mostrar, desde el punto de vista del grupo, cómo era, qué pensaba, cómo reaccionaba frente al amor, frente a la muerte, por ejemplo. Entonces, él tiene mucho que ver con la vida personal también, con la vida afectiva de los personajes. Es por eso muy interesante, leer como una actitud ante la vida, leer a la gente. Uno puede leer una persona, puede leer cómo se comporta sin necesidad de que esa persona, puede leer los lenguajes no verbales, por ejemplo, los gestos. Por los gestos que hace una persona, ustedes se dan cuenta si está triste o si está alegre, inclusive si está diciendo mentiras. Muchas veces uno se puede dar cuenta, o si está nerviosa o asustada. Son formas también de la lectura extendidas a la vida. La vida es una lectura. Con respecto a eso que dices, Patricia, recuerdo cuando en el teatro La Candelaria vi Antígona, justamente algo de los sentidos que uno siente leyendo la obra es el olfato, ¿no? Entonces dejaban plantas, ¿sí? Pero también estos objetos simbólicos que tenía cada una de las actrices, y pues bueno, actrices de la vida real. Entonces, cada uno de los objetos preciados para ellas y los tesoros que ustedes resignificaron en Antígona, y cuando termina la obra, porque no quiero, digamos, dañarla para aquellos que no la han visto, sino invitarlos a verla cuando nuevamente esté en el teatro, es que a pesar de que el tema es sobre el conflicto, ¿no? Sobre la muerte y la desaparición, como al final queda un mensaje de esperanza a partir de toda esa simbología que ustedes construyeron en la obra, Patricia. Sí, claro, claro, porque digamos el teatro se percibe con los sentidos. O sea, la lectura se percibe con la vista y con el corazón, por supuesto, y también con el cerebro. Pero en el teatro uno ve el sudor de los actores, ve las personas, y la presencialidad es indispensable en el teatro, y eso no se reemplaza con nada. Los niños que están hoy escuchando, los jovencitos que están escuchando, saben que la presencialidad no se reemplaza. Un juego en la vida es apasionante, un juego en internet pues es interesante, pero la compañía, el afecto, la solidaridad que se dan con la presencialidad, por eso ha sido tan dura la pandemia para todo el mundo, pero yo creo que especialmente para los niños y los jóvenes, y las niñas y las jóvenes también. Patricia, bueno, tú nos estás hablando de una forma de leer muy profunda, como utilizar todos los sentidos para leer la vida, ¿no? Una cosa muy intensa. Y dentro de tu vida, ¿cuáles han sido esos momentos como que más atesoras, que más recuerdas y valoras? Por ejemplo, bueno, el momento cuando salí del colegio fue desgarrador, triste, yo me sentía incapaz de seguir viviendo casi. El momento cuando fuimos a esa isla tan extraña en Tumaco, por ejemplo, yo completamente urbana, que me daba miedo de una hormiga, y entonces tener allí allí por primera vez vi los cangrejos, yo me moría del pánico, pero aprendí que además son seres maravillosos, extraordinarios. Entonces, pero casi siempre el aprendizaje de los momentos importantes en la vida también es doloroso. Nace a veces del miedo. Ese fue un momento muy importante. El momento en que salí a escena por primera vez, que se me olvidó todo del pánico escénico, todavía estaba muy jovencita y entré en terror. Eh, Me costó aprender a hablar en público, me costó mucho aprender a darme cuenta que el poder de la palabra estaba en manos casi siempre muy masculinas, aprender la necesidad de ser una mujer transgresora también en eso y de luchar con todas mis fuerzas por un mundo distinto, un mundo mejor. Me acuerdo el momento en que también entré
a la militancia política fue muy duro, pero también me abrió mucho los ojos como tener la posibilidad también de luchar por mi país, aprender bueno, aprender, o sea, uno aprende a cocinar quemándose también, cortándose. Entonces, todo aprendizaje nace también de mucho esfuerzo, mucho dolor, pero también hay un placer infinito cuando lo logras, cuando yo logré la primera vez que podía hablar sin un libreto en la mano, yo me era agachada, muerta del terror, cuando lo hice por primera vez, porque lo tuve que hacer, pues Santiago me dijo, usted tiene que presentar esta obra, y yo decía, no puedo, Dios mío, yo me miraba al espejo, ensayaba, y lo logré hacer ya sin un libreto, pues no sé, sentí que era como otra persona, o sea, respiré profundo, aprender a pintar también, a mí me gusta mucho pintar y me gusta mucho hacer poesía. En el arte uno nunca aprende del todo, esa es la ventaja, porque, porque no hay una fórmula, hay métodos, hay técnicas, eso es bueno aprenderlo, pero ya lo que se dice con el arte y con la poesía, eso nadie te lo puede enseñar, es algo que nace como de la necesidad vital de que tienes que decirlo o si no te mueres. Entonces, esos han sido los momentos, pero también momentos muy duros con la muerte de tanta gente en Colombia. A mí se me han muerto tantos amigos, tantos compañeros. Esos son momentos inolvidables también. Mm, yo soy sobreviviente del genocidio contra la Unión Patriótica y eso me marcó la vida también. Me produjo una depresión muy grande que solamente la he logrado superar manteniendo viva la memoria. O sea, hacemos actos culturales, artísticos, recordando los muertos, pero recordándolos en vida, recordando sus vidas, que eran bellas, alegres, de gente luchadora. Pues esos han sido para mí los momentos más importantes de mi vida, claro. Ha habido también momentos muy duros. Me tocó una vez como un terremoto en Medellín y estaba mi papá ya agarrando la casa para que no se cayera, un gesto muy extraño de él. Pero también he vivido momentos muy alegres. La vida también es una fiesta. Entonces me encanta bailar, cantar cuando puedo, en las obras. No soy cantante, pero me ha tocado cantar. Eh, Eso, la vida, a pesar de todo, es muy bella. Y ustedes tienen toda una vida por delante para embellecerla más. Maestra Patricia, pues ha sido algo increíble escucharte hablar de todos esos momentos que atesoras en tu vida y me llama mucho la atención el tema de que escribas poesía, pero también tenemos otras ramas del teatro, perdón, de las artes. Por ejemplo, está el cine y la música. Entonces, de estas otras obras, ¿cuáles son tus favoritas y cuáles nos recomiendas? En el cine, pues últimamente estoy viendo mucho cine latinoamericano y hay películas muy hermosas. Hay una película que acabo de ver sobre la cumbia en México. La cumbia colombiana en México ahí se ha vuelto una cosa muy popular y como muy subversiva. Hay regiones en barrios populares de México donde los jóvenes coleccionan las cumbias colombianas, las vuelven más lentas además y las danzan de manera muy extraña, como agachados. Eso, por ejemplo, me pareció tan emocionante, es que no recuerdo, yo después les mando el nombre de la película, en este momento no me acuerdo. Eh, una que se llama El Retablo, es una película peruana, que se llama El Retablo, muy, muy buena. Aquí en Colombia se ha hecho un cine, últimamente se hace un cine muy interesante también. Una película que se llama La Primera Noche de Alberto mm, Teto Restrepo. Alberto Restrepo se llama el director. Es una película dura, pero es una película sobre el desplazamiento forzado. Y claro, pues uno ve también otras películas, series en Netflix, etcétera. Para mí es muy importante
estar viendo eso porque me realimenta la dramaturgia también, estar viendo, pero en general también eso está atiborrado de series comerciales, de películas predecibles, uno siempre sabe lo que va a pasar. Entonces me gusta mucho el cine latinoamericano o el cine de otros continentes. Pienso que estamos atiborrados del cine norteamericano con héroes blancos, supermanes, machos, todopoderosos, y siempre ponen a los actores latinoamericanos como en un segundo nivel. Entonces, para mí es muy importante ver el cine latinoamericano y leer la literatura universal, por supuesto, pero también la literatura latinoamericana, leer a Juan Rulfo, leer a García Márquez, por ejemplo, que lo tenemos tan a la mano, que es un escritor que nos representa porque, no como cultura, no que hay que leerlo porque eso nos vuelve más cultos, no, sino porque nos identifica. Uno lee Cien años de soledad y uno siente que yo siento que ahí están mis abuelos, que está mi mamá, que están los mitos de Colombia, pero también es universal por eso, es universal porque es profundamente nacional. Leer, perdón, leer, disculpen, leer a William Ospina, por ejemplo, un escritor maravilloso, un poeta extraordinario también. Él escribe en prosa en el periódico y habla mucho de lo que pasa en este país. Eso para mí es muy importante. Leer a J. Mario, el poeta nadaísta. Se acabó de morir un poeta nadaísta X504, Jaime Jaramillo Escobar, se llama, murió hace como 8 días. Muchos de los nadaístas han muerto, tristemente. Claro, ya también porque eran mayores, somos mayores ya. Pero bueno, algunos por fortuna seguimos peleando en esta vida por todas las cosas injustas que pasan. Patricia, es ¿Algo más? realmente apasionante, apasionante escucharte, es muy fuerte, muy sentido. Y quisiéramos ahora como iniciar una nueva sección que son los sentidos de Patricia, ¿no? Como ya aproximarnos un poco más a esta cuestión del sentir, del sentimiento. Entonces, algo que ha estado como muy en la conversación es que el arte atraviesa los sentidos y los sentimientos. ¿El teatro qué sentidos te abarca y cómo te hace sentir como ese abarcarte el teatro? Pues el teatro tiene todos los sentidos porque en el teatro uno, pues digamos, el olor no tanto, no todas las obras, digamos, tienen el olor, pero uno ve en el teatro, oye, siente, llora, muchas veces se ríe, se ríe, atraviesa el alma de una nación, una buena obra de arte. Por eso perdura Shakespeare, por ejemplo, por eso perduran porque tocan el alma de la sociedad y tocan el alma de las personas también. Uno en una película también, en una buena película de arte, de las películas de Bergman, por ejemplo, puede llorar. A mí me ha pasado de llorar en películas y no sé por qué lloro. O sea, sencillamente la película me produce como un sentimiento, las películas sobre la guerra, por ejemplo, un sentimiento de desolación, que aunque a mí no me haya pasado algo de manera personal, pero esa película logra adentrarte en lo que le ha pasado a la gente en la vida, en el mundo. Entonces es por eso que el arte es tan necesario. Hay políticos y hay empresarios y gente pragmática que piensa que el arte es un desperdicio, porque como no tiene un valor práctico, concreto, ¿con qué se vende el sentimiento? ¿Con qué se compra el sentimiento que tú sientes cuando lees un poema? ¿Eso cuánto vale? Entonces, en esta sociedad con este modelo neoliberal nos enseña que todo es mercado, emprendimiento, y eso no es verdad. El mercado existe y el emprendimiento también, pero tratar de reducir la vida humana a eso es un error terrible, porque la vida también es la utopía. O sea, uno necesita también pensar en cosas imposibles para poder construir lo posible. O sea, si Bolívar se hubiera puesto a pensar
lo que logró, lo que quería lograr. Si se hubiera puesto a pensar cuánto vale la campaña libertadora, yo creo que no se levanta de la cama. O sea, uno siempre tiene que tener unos sueños, unas utopías que van mucho más allá del horizonte, mucho más de cosas que en el momento que se hablan o se verbalizan parecen imposibles. Por ejemplo, aquí nos parece imposible salir de la guerra y de la violencia. O sea, no es posible que ustedes, los jóvenes, estén condenados, como hemos estado nosotros, a la guerra y a la violencia. Es necesario salir de eso. Es una utopía también, pero una utopía que tiene que hacerse. Tenemos que salir de la guerra y de la violencia, sobre todo, pues para nosotros también y para nosotras, pero sobre todo para ustedes, para los jóvenes. Ustedes no tienen por qué vivir en un país donde la guerra se reedite una y otra vez y vuelve y nace, se firman unos acuerdos de paz, no se cumplen, y entonces otra vez la guerra, otra vez el narcotráfico, otra vez la violencia. Colombia es un país riquísimo económicamente, es un país riquísimo espiritualmente. Aquí están todas las culturas y aquí están todos los por ejemplo, aquí se hablan más de 60 lenguas indígenas que están en proceso de extinción porque no se reconocen, porque no se estudian, porque no se valoran lo suficiente. Se han hecho cosas, pero no lo suficiente. Entonces ustedes tienen también un mundo por delante para soñar un país distinto y luchar por él. Patricia, y es como ese patrimonio inmaterial, ¿no? Que acá tenemos, ese patrimonio cultural, pero que tristemente pareciera que el sistema económico que nos rige, todo lo que toca lo mercantiliza y en ese sentido, como usted dice, o sea, incluso el sentimiento le pone en precio. Pero bueno, la pandemia pareciera que ha impuesto un nuevo orden en el mundo actual. Y bueno, usted ha hecho teatro y ha estado en el escenario de las artes. ¿Cómo usted lee estas nuevas generaciones o más bien estos espacios, por ejemplo, virtuales? ¿Qué cree que les hace falta? Pues la pandemia ha puesto al desnudo ese modelo depredador terrible y ahora al haber tenido tantos muertos en Colombia y muertas por la pandemia es muy duro. Así no hayan sido familiares de nosotros, se ha muerto mucha gente. Entonces nos ha llevado como a pensar en lo esencial, en que lo importante no es comprar o vender, lo importante es salvar la vida, preservar la vida. Preservar la vida no solo en Colombia, preservar la vida en la humanidad. La humanidad en este momento está en peligro por el cambio climático, que es una obra de los seres humanos. No es un cambio climático que venga por allá de los extraterrestres. Es la manera como se ha tratado la Tierra. Se ha horadado la Tierra hasta sacarle las entrañas y no se le ha dado el tiempo para que se reponga. Entonces el cambio climático es terrible, en los polos se está produciendo el deshielo, entonces hay muchos científicos incluso que dicen que estamos al borde del no retorno. Eso significa poner en peligro la vida humana sobre la Tierra y la vida de la naturaleza y de los animales. Entonces yo creo que la lucha fundamental de nosotros y de ustedes en este tiempo es preservar la vida, la especie humana, preservar la vida en Colombia y preservar la naturaleza. Necesitamos también de todos los animales, de los tigres, de las hormigas, de las libélulas, de las abejas, de todos. Todos somos imprescindibles. Bellísimo, Entonces, bellísimo. una Perdóname última la... pregunta, creo, porque ya van a ser las 5. Bueno, a Ay, ver, ojalá no se acabara. Tu arte bueno, llega a ser muy bueno. sentido, llegas a imprimir sentimientos muy, muy fuertes, muy impactantes. Y pues como ya se ha dicho, has trabajado con mujeres víctimas del conflicto que no son actrices profesionales, como en el caso de Antígona, también con habitantes de calle. Tú has contado que eso te ayudó como a salir de la depresión. ¿Cómo es esa experiencia de trabajar con personas que no están tan empapadas del teatro? Pues es una experiencia muy hermosa porque, digamos, yo he trabajado con habitantes de la calle
he trabajado con las víctimas, digamos, con personas que de otra manera quizás nunca hubieran llegado al teatro. Y ha sido muy importante porque tanto a ellos, a esas personas, como a mí, el teatro nos salva enormemente. Nos... Perdonen un momentico que me toca. Zulma, ya la llamo, que estoy en una conferencia, ya la llamo. Entonces, eso ha sido muy emocionante porque también con las víctimas hemos aprendido cómo esas personas que les han matado los hijos, las madres de los mal llamados falsos positivos, por ejemplo, ellas han logrado convertir el dolor en fuerza y en resistencia, porque el dolor se transforma también. Si uno sigue solo en el dolor, pues se muere o se enloquece. Entonces el dolor hay que transformarlo, volverlo memoria, pero también volverlo acción, volverlo actividad, volverlo resistencia, volverlo ejemplo para los demás, para que eso, por ejemplo, la lucha por el día del nunca jamás, para que esto no vuelva a pasar, para que esto no vuelva a suceder. Esa es la lucha más importante, que esto que nos ha pasado no vuelva a suceder. Patricia, usted, pues nos enteramos a través de la investigación que hicimos acerca de su vida, que usted ha trabajado a través del arte por vivir en un país en paz con justicia social. En ese sentido, ¿qué recomendaciones le haría a los y las docentes para que logren sensibilizar a los estudiantes de que se acerquen a la historia del conflicto armado del país? Y, por ejemplo, hablando específicamente de la obra que usted ha hecho, ¿cuáles de estas obras usted le recomendaría? Pues muchas de las obras, en la Candelaria hace poco montamos una obra que se llama La historia del soldado y el combatiente. Como dos jóvenes, un soldado y un combatiente, se encuentran y tienen que caminar juntos. Y además los dos también son víctimas de todo esto. O sea, en un país que les hubiera igualdad de oportunidad. No todos somos iguales, somos distintos. Pero si tenemos igualdad de oportunidades, podemos llegar a superar la guerra. Porque los jóvenes muchas veces que no tienen oportunidades en el campo terminan metiéndose a alguno de los grupos armados, porque no tienen cómo estudiar, no tienen futuro. Por eso fue el paro de ahora. Jóvenes que no tienen trabajo, no tienen posibilidad de estudiar, no tienen posibilidad de un empleo, de una ocupación, pues terminan, no sé, terminan siendo poseídos por la rabia y por el malestar permanente, por la incomodidad. Entonces necesitamos un país donde le ofrezca igualdad de oportunidades a todas las personas, no solamente a los millonarios, a los que tienen plata, a los de las élites que lo tienen todo. Y nosotros no miramos eso con resentimiento, pero sí miramos cómo hay cada vez se extiende más la pobreza y la miseria. Es decir, cada vez hay más gente pobre, cada vez más gente de la clase media desciende a los niveles de pobreza y de miseria. Eso es inaceptable. Mientras exista eso, existirá la violencia. Eso está ligado completamente. El hambre está ligado a la violencia. Entonces tenemos que luchar por un país distinto, por un país mejor, y se puede. Tenemos con qué, tenemos la gente como ustedes que lo va a lograr. Vamos ahora con nuestra sección de preguntas súper rápidas. Maestra Por Patricia, favor. entonces, vamos con nuestra primera pregunta. ¿Cuál de tus obras consideras que fue la más impactante a nivel social? Pues quizá la más importante, pues para mí las más importantes son todas, las obras son como los hijos, ¿no? Pero tal vez la que ha tenido más funciones en la historia de Colombia es Guadalupe Años 50, que se Segunda presentó pregunta. durante 15 años. Segunda pregunta. ¿Poeta o poetisa favorita? Poeta, poeta favorita, Emily Dickinson, una poeta, Emily Dickinson. Tercera pregunta. No te oigo. Te voy a hacer te voy a preguntar por el significado de una palabra. Si no lo sabes, infiere sobre este. La palabra es numen. Número, Numen. pues es N-U-M-E-N. una... ¿Ah? Numen, no la identifico muy bien.
Creo que es algo que tiene que ver con la naturaleza. Bueno, te voy a dar el significado ¿Qué quiere sumario. decir? Dímelo tú. Listo, entonces esta palabra se relaciona es con la poesía y nos indica que es la inspiración que siente el artista y que estimula o favorece la creación de la composición de obras de arte. Esta inspiración suele representarse personificada. Vamos con nuestra cuarta pregunta rápida. Gracias. Mira que aprendí. Obra teatral que más te marcó. Obra teatral, la que estoy haciendo ahora, que el tema es la verdad. La estoy haciendo, ahorita me voy a ensayar. Quinta pregunta. Elige, poetisa, actriz o directora de teatro. Las tres cosas simultáneamente. Vamos con nuestra sexta pregunta. Si te dieran la posibilidad de irte a vivir a otro país para conocer y reconocer su cultura literaria, ¿a cuál te irías? Me iría al Ecuador. Séptima pregunta. ¿Cuáles sentidos te despiertan la poesía? Todos los sentidos. Y nuestra octava pregunta. Recomiéndanos una canción, un libro y una película. Una canción que se llama Palabras para Julia, de Juan Manuel Serrat. Un libro, mm, un libro puede ser, a ver, de los libros que estoy leyendo. En este momento estoy leyendo La mala hora de Gabriel García Márquez. Lo estoy releyendo porque me interesa mucho. Yo siempre vuelvo a García Márquez porque es como mi autor de cabecera. También estoy leyendo a un poeta que se llama Yanis Ritsos, un poeta griego excelente. Combina toda la literatura griega con el presente. Pero le recomiendo a García Márquez. Léelo todo, es fantástico. ¿Otra pregunta? Sí, Ah, Bueno, una perdón. película podría ser La batalla de Argel de Gino Pontecorvo. Es una película, no es muy de ahora, pero es muy buena. Y La Gracias por, estrategia del caracol también. gracias por estos recomendados, Patricia, por estas respuestas a las preguntas de Nelson. Ya para cerrar, entonces han estado acá algunos de los oyentes al programa escribiendo en vivo. De los comentarios, solo vamos a hacer dos preguntas para dar cierre al programa. Lorraine Rose nos pregunta, Patricia, ¿cómo enamoras a tus estudiantes del teatro? Eh, los enamoro que vengan. Primero tienen que venir a la primera obra. Después ya se enamoran. Claro, no todas las obras se enamoran tampoco. Pero en general aquí en Colombia se está haciendo muy buen teatro. Yo les recomiendo que vayan a teatro, siempre. Ujú. Y la última de Isa García. Patricia, ¿qué obras de teatro recomiendas para los niños? Para los niños, aquí hay varias salas de teatro que son especialistas en teatro para niños. La Libélula y la Dorada, por ejemplo, es un grupo, el teatro, Teatrova también. Ellos son dos salas que mantienen un repertorio permanente para los niños y hacen matinales. También en el Teatro del Parque Nacional se hace teatro para niños. Bueno, Patricia, muchas gracias por haber venido acá a la Secretaría de Educación, por todas las palabras que nos entregaste, este montón de recomendados. La audiencia acá te estaba saludando en los comentarios para cuando puedas pasar acá por el Facebook a verlos. Un honor tenerte y muy sabias todas las palabras que dijiste y cómo desde el teatro, la educación, vamos a caminar por la paz, por la utopía de la paz. Muchas
Muchas gracias a ustedes. Entonces me despido porque tengo que irme corriendo a ensayar. Muy amables. Y que No, estos niños tan inteligentes tengan una vida mejor que la que hemos tenido nosotros en este país, una vida en paz. Gracias. Hasta luego todos y todas. Muchas a ti. gracias. Hasta luego. Bueno, muchas gracias a todos los que nos acompañan y que se conecten en el próximo Lecturas con Sentido. Que estén muy bien.